compartir, sería muy importante para poder escucharlos de manera instantánea. Muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden observar mi pantalla? Alguien que alce la manito o me ponga un dedito arriba de que sí se puede observar completamente la pantalla y poder iniciar. Perfecto. Bueno, hoy en Turi Conecta tenemos un tema sumamente importante, tal cual como lo abordé al inicio, cómo contribuir hábitos digitales saludables en familia. ¿Ok? Entonces, es muy importante mantener y abordar este tema, ya que nuestra institución tiene la modalidad virtual en lo que es la enseñanza académica. Entonces, es muy importante que nosotros como papitos, como docentes, seamos un equipo, tanto para nuestros alumnos e hijos, poder enseñarles estos hábitos saludables digitales, más que todo. Entonces, la tecnología no es el enemigo del humano. Hay veces en que hemos pensado de que no, la tecnología vino para reemplazarnos a nosotros, la tecnología últimamente a mis hijos o a mi persona me ha afectado de una manera negativa. No, el verdadero problema viene cuando estas pantallas, estos dispositivos móviles empiezan a reemplazar o a desplazar ciertos factores importantes de nuestra vida, que son como el sueño, el movimiento físico, las responsabilidades cotidianas que tiene cada persona y claramente la convivencia familiar. Entonces, ahora esta pregunta, iniciamos con esta pregunta. ¿La tecnología está sumando valor a nuestro día a día o está ocupando el espacio de otras cosas igualmente importantes? Entonces, con esta pregunta aperturamos el tema del día de hoy y claramente decir que la diferencia a veces es que de lo positivo a lo negativo de la tecnología no es en sí la tecnología, sino más bien cómo se usa y por cuánto tiempo se está usando ahora hoy en día. Entonces, continuamos claramente para poder medir el equilibrio de este tiempo de nosotros mantenernos en la tecnología. No solo se miden las horas de que tantas horas voy a estar conectado al frente a un dispositivo, sino también se lo mide en 5 áreas muy fundamentales que son muy importantes para la vida de nuestros hijos, como el sueño. Si en realidad nuestros estudiantes, nuestros hijos están descansando las horas necesarias y claramente con una buena calidad de sueño, la concentración, si nuestros estudiantes, nuestros hijos pueden mantener esta concentración sin la necesidad de mantenerse frente a una pantalla al hacer tareas autónomas, claramente el movimiento, es decir, si nuestros estudiantes realizan por lo menos actividad física regular cada día. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, el movimiento. Las responsabilidades. Si cumplen con sus obligaciones tanto escolares como sociales o en el hogar. Y claramente las relaciones sociales. Es decir, si mantienen vínculos reales y momentos compartidos en familia. ¿Sí? Entonces, hoy en día a veces cuando no hay un buen uso de la tecnología, nosotros podemos poder determinar si es que nuestros hijos están teniendo algún desbalance o un desequilibrio mediante estas señales, ¿sí? Señales de desequilibrio. Entonces, a veces hemos visto, y es uno de los principales factores, la irritabilidad al desconectarse. Hemos visto que hay estudiantes, hay niños que cuando están muy, muy pegados a la tecnología, y llega un tiempo determinado que dicen, no, ya no más teléfono, ya no más laptop, ya no más tablet, por favor realiza otras actividades, tienen una reacción un poquito negativa, es decir, se abstienen de que no, que sí quieren todavía mantenerse en los dispositivos móviles. Entonces, esta es una señal de que hay un desequilibrio en este aspecto tecnológico, la irritabilidad al desconectarse, es decir, las reacciones desproporcionadas, el enfado, la angustia, cuando se
se pida pagar o limitar el uso de estos dispositivos. El sueño insuficiente, cuando no se puede conciliar el sueño de una manera natural, es decir, que divagan un poquito, que tienen un poquito de insomnio, que se quedan hasta las madrugadas, porque no pueden dormir, más que todo a veces por estar de quedarse pendientes al dispositivo, a la tablet o al teléfono. Las distracciones constantes. A veces eh, nuestros hijos tienen ese tipo de distracciones constantes porque pasan mucho tiempo en los teléfonos y no pueden percibir la manera social, entonces claramente hay un factor de desequilibrio al momento o hay una incapacidad para poder mantener la atención más que todo en las tareas escolares, poder entablar una conversación, poder unirse a las actividades en familia o incluso actividades sin recurrir a la pantalla. Asimismo, tenemos el abandono de ciertas actividades o de las actividades en generales, es decir, no culminan de hacer algunas actividades, tanto sean deportivas, tanto sean sociales o sean actividades que anteriormente disfrutaba. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay un desequilibrio en este aspecto. Cuando ya el niño no quiere socializar, no quiere ya hacer ejercicio, o si antes anteriormente practicaba algún deporte, ya no le da el interés de poder continuar practicando este deporte por quedarse en casa, por quedarse en los dispositivos móviles, claramente ocupando el dispositivo de una manera negativa y no positiva. Y asimismo, el uso oculto del dispositivo. Hemos visto y también tenemos algunos casos de niños que, que a veces los papitos les quitan el teléfono, dicen, no, ya es de noche, ya no vas a ocupar el teléfono, ya dedíquese a descansar o hacer otras actividades, y los niños van a veces a los cuartos, cogen el teléfono y están jugando. Entonces, ese es el uso oculto o indebido ya del dispositivo. Entonces, eh, estas 5 señales son muy importantes, queridos papitos, que puedan tener en consideración y poder determinar y analizar a cada uno de nuestros hijos, a ver si no hay este factor de una señal de desequilibrio en lo que son los hábitos saludables, tecnológicos o digitales. Ok. Entonces, no todas las pantallas son iguales, tal cual como lo mencionaba. A veces lo ocupamos esa era digital tanto de una manera positiva como tanto de una manera negativa. Entonces, aquí tenemos 4 niveles donde nosotros podemos poder comparar de qué manera se pueden utilizar estos tipos de pantallas ahora en la era digital. Uno de los factores positivos es crear y aprender, que es lo que hoy en día nosotros hacemos, nuestros estudiantes hacen al momento de conectarse a sus clases, a poder recibir, aprender, transmitir conocimientos y recibir conocimientos, ¿sí? De la manera de programar, ya sea diseñar, ya sea investigar, cuando las profesoras les mandan a hacer algún tipo de tarea o proyecto, contribuir contenido positivo, y claramente el uso se hace un poquito más enriquecedor, porque utilizan este tiempo para hacer cosas positivas y cosas que puedan aportarle a nuestros hijos al momento de, más que todo, de conocimientos. Conversar y colaborar también. Comunicarse con la familia y amigos. Es muy importante también, y ahora hoy en día gracias a la tecnología podemos comunicarnos tanto con nuestros familiares que tal vez tengamos en el exterior o tengamos familiares que no se encuentran con nosotros. Entonces, esto es una manera positiva de poder eh, cruzar estas fronteras de la comunicación, trabajar en equipo, compartir proyectos, lo que se realiza también en nuestras clases hoy en día, cuando realizamos proyectos grupales, trabajos grupales, en donde nuestros estudiantes con sus mismos compañeros conversan, conviven, sí se mantienen conectados mediante el dispositivo, ya sea una tablet, un computador o un dispositivo móvil. El entretenerse, sí, el entretenerse también es otro factor, ya que las pantallas no son iguales, y esto es muy importante recalcar de que no es malo que los estudiantes de nuestros hijos se entretengan, siempre y cuando se mantengan límites claros para poder
utilizar estas series, como poder ver una serie, poder ver una película, escuchar música, jugar. Sí, es muy importante que después de las actividades académicas, los estudiantes puedan obviamente recrearse un poquito, poder escuchar un poco de música, liberar un poquito de endorfinas, poder jugar tal vez un juego favorito, ver una serie, una película en conjunto o en familia, siempre y cuando podamos nosotros como padres poder otorgar ciertos límites hacia estas actividades. ¿Ok? Tenemos el consumir sin límite. Claramente aquí sería un factor negativo cuando nosotros ya, nuestros estudiantes o nuestros hijos hacen scroll infinito, hay notificaciones constantes o consumimos contenido sin propósito, ¿sí? En donde este tiempo que estamos consumiendo no lo utilizamos de una manera positiva, no tenemos un intercambio de conocimientos, que es algo que nos pueda ayudar. Entonces, claramente, esto es uno de los factores que genera más dependencia hacia a nuestros hijos porque no consumimos el tiempo de una manera correcta. Entonces, queridos papitos, es muy importante y les recomiendo que como nuestros estudiantes tienen una modalidad virtual, es muy importante que podamos organizar nuestro día digital, ¿sí? Es decir, generar una rutina. A veces cuando escuchamos una rutina pensamos que es un poquito tedioso, de que es algo monótono, ¿sí? Pero es muy importante realizarla y para que esto se convierta tanto como un hábito saludable, más que todo. ¿Por qué funciona una rutina? Cuando los momentos para cada actividad están claros, desaparece la negociación constante. Los hijos saben que se espera de ellos y los adultos no tienen que repetir las mismas peticiones cada día. Sí, la rutina no es un castigo, es una estructura que libera. ¿Sí? Entonces es muy importante también poder abordar de una manera positiva, dialogar de una buena manera con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de que se pueda generar esta rutina. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ciertos bloques para nuestro día digital. Claramente estudiar con el dispositivo como una herramienta, más no una distracción, ¿sí? Claramente el descansar, es decir, tener un tiempo sin pantalla para poder recargar nuestra mente, para que nuestro cerebro pueda oxigenar un poquito, nuestras vistas, más que todo la salud visual, el moverse también, realizar actividad física diaria. O si es posible realizar actividad física de una manera regular, más que todo para no caer en el sedentarismo, más que todo con nuestros estudiantes y nuestros niños. Compartir, claramente, compartir momentos en familia, compartir momentos con nuestros amigos, con nuestras personas cercanas, ¿ok? Sin claramente los dispositivos móviles, es decir, tener una interacción un poquito más personal. Y claramente dormir. Dormir es uno de los factores esenciales para nuestros alumnos, para nuestros hijos, que puedan fomentar un buen descanso de una manera positiva y claramente saludable. Muy bien. Entonces, tenemos aquí pausas que protegen. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un medio digital, cuando trabajamos mediante las redes, mediante la tecnología, cuando estudiamos mediante la tecnología, cuando tenemos esta movilidad, esta modalidad virtual, es muy importante realizar lo que conocemos como las pausas activas. Tal vez alguien ha escuchado referente a pausas activas, alguien que trabaje en empresas, generalmente lo suelen hacer. ¿Ha escuchado referente al tema pausas activas? ¿Alguien no ha escuchado este término? ¿No? Ok. Las Sí, pausas activas, ¿se ha escuchado referente a pausas a activas? usted con mis niños en las clases. Sí, exacto, exactamente. Ok. Estas pausas activas son muy importantes en lo que son las actividades digitales, tal cual. Cuando tenemos educación física con nuestros niños, veo que a veces claramente tienen una jornada donde están sentados al frente de un computador, realizando actividades de lenguaje, de matemáticas, sociales y entre otras materias. Y cuando viene la hora de educación física, yo veo que a veces los niños, profe, bien, vamos a hacer movilidad, nos vamos a mover, vamos a hacer ejercicios. Entonces,
Es muy importante que en ciertos determinados de tiempos se puedan hacer estas pausas activas, más que todo mover el cuerpo, desestresarnos de la rutina que tenemos claramente con los estudiantes de mantenerse de un horario hasta finalizar otro horario en lo que son para poder cumplir sus clases, sus lecciones. Entonces, levantarnos. Es muy importante levantarse cuando estamos sentados frente a un computador. ¿Cada cuánto tiempo es muy recomendable realizarlo? Cada 45, cada 60 minutos, por lo menos levantarnos y estirar nuestro cuerpo, cambiar de posición claramente para no otorgar una postura sedentaria. Mover el cuerpo. ¿Ok? Lo mismo, tal cual unos minutos de movimiento, es decir, me levanto, subo bracitos, tal vez camino un poquito para un lado, para el otro, para que el cuerpo y más que todos los músculos se oxigenen porque se mantienen en una posición donde estamos sentados durante varios determinados tiempos. El incluso descansar la vista es sumamente importante. A veces cuando pasamos mucho tiempo al frente de un computador, a veces suele irritar un poquito la vista, nos empieza a arder un poquito la vista, entonces es por aquello. Entonces, muy importante, cuando tengo aquí un ejemplo, un ejemplo claro. Mirar a más de 6 metros durante 20 segundos y aplicar la regla de 20-20-20 reduce bastante lo que es la fatiga ocular. Es decir, que cuando estamos frente a un computador o un dispositivo móvil, podemos ver hacia un determinado lugar, lejos, entonces la vista claramente deja de focalizar lo que está al frente con una proyección, sino mira hacia el frente, contamos 20 segundos, podemos mirar a la izquierda, podemos mirar a la derecha, y la vista, más que todo, se empieza a refrescar un poquito más. Y claramente ya reduce un poquito lo que es la fatiga ocular. Tomar agua, muy importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, incluso les digo cuando iniciamos las clases, cuando tengamos educación física o cuando ustedes estén realizando o estén en sus clases, muy importante que tengan al lado suyo un tomatodo, un termito de agua o incluso un vasito de agua, ¿sí? Porque el hecho de estar sentados al frente de un computador no significa que nuestro cuerpo no necesite hidratarse o porque no estoy haciendo actividad física no estoy cansado. A veces pensamos que no, solo tomar agua es cuando estoy cansado. No, el cuerpo necesita siempre una constancia de poder hidratarse para poder hidratar nuestra piel, nuestro cuerpo. Sí, nuestros órganos más que todo. Entonces, muy importante la hidratación regular para poder más que todo eh, escuchen aquí, mejorar el rendimiento cognitivo y combatir el cansancio. A veces es un poquito tedioso estar muchas horas al frente de un computador, entonces me empiezo a sentir inquieto, entonces por aquello. Cuando al momento de tener una buena hidratación, claramente mi cerebro oxigena de una mejor manera para poder seguir con la concentración y claramente aprender de una buena manera. Entonces, cambiar de ambiente, incluso esto también una de las pausas que me gusta realizar con mis alumnos, a veces cuando tenemos clases de educación física, le digo, chicos, bueno, si hoy tuvimos clases, hoy tuvieron clases en el comedor, ok, si tienen un patio, vamos al patio, vamos a respirar aire libre, vamos a estar en otro lugar, cambiar de ambiente. Si se encuentran en su cuarto, vamos a la sala, ¿sí? Traten de cambiar de ambiente, más que todo en esta hora de educación física, para poder oxigenar y más que todo el cuerpo se sienta diferente de que está haciendo otra actividad en otro lugar. Entonces, salir al exterior o a otra habitación reinicia mentalmente y rompe la monotonía digital. Muy bien. Entonces, dormir también es aprender. A veces pensamos, ¿cómo vamos a aprender a dormir si es algo innato que uno hace dormir? No. Generalmente es muy importante que cuando nosotros nos encontramos más que todo en esta era digital, nos encontramos en esta modalidad virtual, a veces por el simple hecho de mantenernos frente a un computador durante varias horas, a veces suele haber un tipo de desequilibrio al momento de dormir. Hay ciertas personas, hay niños, hay jóvenes, hay incluso adultos que les cuesta conciliar el sueño porque se mantienen durante largas horas frente a un computador, estar con el teléfono, entonces divagan, que se siente que no, que incluso he escuchado. A veces tengo así estudiantes que me dicen, profe, hoy no puedo dormir, no puedo dormir porque tenía que hacer tareas o actividades y para dormir tuve que ver un video de YouTube.
Entonces, cuando son cosas que nuestro cuerpo solito tiene que encontrar la calma, encontrar el descanso natural. Entonces, tenemos aquí 4 puntos muy importantes de cómo aprender, en pocas palabras, dormir de una mejor manera. El cerebro consolida la memoria y procesa lo aprendido durante el sueño. Es decir, un dispositivo en la cama es el mayor enemigo para el descanso profundo, ¿sí? Hay veces en que solemos dormir con los teléfonos en nuestra cama, cosa que es un factor de riesgo, no tan solo por la distracción, sino por lo que emite el teléfono. A veces puede que se caliente el teléfono, pueden ocasionar un sinnúmero de accidentes por tener un teléfono en un dispositivo móvil. Entonces, como punto número uno, importante cerrar actividades. Es decir, si sabemos que nosotros dormimos, pongámosles un determinado tiempo, 10:30 de la noche, es decir, que una media hora antes yo tengo que ya dejar mis actividades digitales a un lado, para yo poder prepararme, para poder tener un sueño recuperador, es decir, finalizar las conversaciones, tareas digitales, tal vez si estoy realizando actividades académicas o estoy realizando algún tipo de cuestión de contenido, entonces 30 minutos antes, ya ok, terminé, finalizamos, ahora sí, dejamos hacia un lado los teléfonos, dejamos hacia un lado nuestros dispositivos para hacer las actividades académicas y me concentro en mí mismo para poder yo conciliar el sueño. Incluso tanto ustedes como papitos, como nuestros niños, es muy importante que lo puedan ejecutar y más que todo, poco a poco puedan generar esto como un hábito saludable. Reducir estímulos, bajar el brillo, activar el modo noche, evitar contenidos que activen emocionalmente. Bueno, de, de, de mi, de mi punto de vista, yo sí. Yo suelo tener mi teléfono a las 10 de la noche, ya no recibe notificaciones, no recibe llamadas porque yo lo tengo en modo sueño. Entonces, es decir, que yo a las 10 de la noche, mi teléfono, yo ya estoy dormida en pocas palabras. Mi teléfono ya no funciona. Yo tiene el brillo bajito, casi que ni veo, entonces yo eso también para mí eso me ayudó bastante a poder no mantener tanto el teléfono durante altas horas de la noche y claramente yo poder dormir, poder mantenerme al día siguiente con mi cerebro un poquito más oxigenado, poder dar mis clases de una mejor manera. Entonces, muy importante tanto como con los niños como con ustedes, papitos, para que puedan al día siguiente, claramente en los niños, puedan tener esta habitabilidad de poder seguir aprendiendo, de que su cerebro esté totalmente amplio para poder generar y absorber estos contenidos al momento del día a día de ir aprendiendo con cada una de sus profesores. Los dispositivos fuera de la cama, tal cual como lo comenté. Cargar el móvil fuera del dormitorio elimina la tentación y mejora la calidad del sueño. A pesar de que es un factor que nos ayuda, un factor distractor, también es un factor de riesgo, porque no sé si han escuchado que han habido un sinnúmero de accidentes por dejar los teléfonos cargando. Yo he escuchado, incluso tuve anteriormente en una institución donde yo trabajaba, tuvo un estudiante que tuvo un accidente por dejar el teléfono cargando al lado de su cama. El teléfono o el cargador se le incendió. Entonces imagínese usted este peligro que corre a veces uno por pensar de que no, está descargado, lo dejo cargando, y ya en la madrugada me voy a levantar a desconectarlo. Pero a veces el sueño es tan profundo, es tan potente que nos olvidamos y al día siguiente ya tenemos el teléfono casi que en 200, en 300 ya cargado, donde incluso a veces se suele exceder esta batería del teléfono, los dispositivos, las laptops. Entonces, es muy importante más que todo recomendar y mantener este punto de vista, más que todo de los dispositivos fuera, más que todo en los niños, en nuestros jóvenes, los adolescentes, que a veces tener un mayor control en esto, más que todo no por el hecho de que ya no estén con los teléfonos, sino más que todo por el factor de riesgo y la salud que se mantiene en peligro con ellos cuando tenemos estos dispositivos móviles al lado o dentro de nuestras camas al momento de dormir. Una rutina estable, ¿sí? Entonces, muy importante de que hoy en día, nosotros podamos mantener una rutina estable, es decir, proponernos de, ok, vamos,
vamos a tratar de dormir las 8 horas si no se suele dormir las 8 horas, entonces es decir, que a tal hora tengo que dormirme, ¿sí? Entonces, Son las tratar de siete y poder, media, tienes 10 minutos, sí, Piojito, y nos vamos. sí, entonces, mantener rutinas estables, es decir, Sí, el sombrerito de la Piojito. tener, Excelente. un momentito, ok, ok, mantener nuestras rutinas estables, es decir, es decir, 1 hora en consideración para poder dormir y poder hacerlo continuamente y poder generar claramente un hábito. Es decir, si yo quiero dormir mis 8 horas, es decir, a qué hora tengo que acostarme para poder levantarme y estar muy bien para poder recibir mis actividades académicas. Es decir, podemos dormir de ahora en adelante a las 10 de la noche, 9:30, para poder ir todos los días paulatinamente acostumbrando al cuerpo a de que a esa hora es el momento de descansar y no alterarnos, porque a veces cuando dormimos a 1 hora y después nos trasnochamos y volvemos y dormimos temprano, entonces genera un desequilibrio, más que todo cognitivo en nuestro cerebro, porque no sabe en realidad cuándo es el tiempo de descansar. Entonces, es muy importante de que ahora hoy en día podamos más que todo generar este hábito saludable a nuestros estudiantes, de decirles vamos a empezar a dormir a tal hora. Entonces, es decir, una media hora antes, ya tienes que haber terminado todas tus tareas, ya puedes dejar ya el teléfono y te concentras ya en poder relajar tu cuerpo para poder claramente levantarte con las mejores energías para el día siguiente poder recibir sus clases. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a realizar un acuerdo familiar de desconexión, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las normas digitales funcionan mejor cuando se contribuyen en familia. Es decir, que cuando estos lazos familiares se proponen de que quieren mejorar claramente esta era digital, tener buenos hábitos saludables digitales, proponer ciertos parámetros entre todos, claramente nuestros hijos ven, ok, mi papá, mi mamá también lo realizan, entonces yo también lo puedo realizar, porque uno siempre tiene que ponerse como un ejemplo. Los niños aprenden a través de nosotros. Entonces, si el papá y la mamá ven que ellos generan estos hábitos saludables digitales, entonces ellos también lo van a realizar. Y no por el hecho de que ellos quieren cambiar, sino porque ven que sus papás lo realizan. Entonces, se parte siempre y es muy importante que se pueda partir desde ustedes como papitos de nuestros estudiantes. Entonces, horarios. Cuándo se pueden usar los dispositivos y durante cuánto tiempo. Es decir, determinar ciertos horarios para que ellos puedan utilizar sus dispositivos y ciertos horarios para que ellos puedan convivir o hacer actividades recreativas sin el uso de estas pantallas, ¿sí? Espacios sin pantallas. Muy importante, bueno, en mi familia siempre se mantiene esta regla de que en la mesa y cuando comemos, nada de teléfonos, cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando merendamos, cuando cenamos o cuando tenemos actividades familiares. Eso en mi familia es un tema muy, muy claro que se dejó de que teléfonos fuera del centro de cuando nosotros comemos y nos alimentamos. En los dormitorios, a veces solemos tener varias horas, a veces nuestros niños se quedan varias horas en el cuarto haciendo actividades que no les fomentan de una buena manera. Entonces, mantener más que todo aquello, poder controlar de que en los dormitorios no se utilizan. Si vas a necesitar tal vez jugar o ver alguna serie, pues realizarlo de una manera en conjunta o en familiar, que sería muchísimo mejor. Claro que fomenta la convivencia familiar. Momentos de juego, conversaciones familiares también. Las conversaciones familiares, es decir, que cuando nos encontramos reunidos, no hay teléfonos ni dispositivos móviles y convivimos directamente entre nosotros. Las pausas acordadas, descansos regulares integrados en la rutina diaria, es decir, que cada determinado tiempo vamos a dejar los dispositivos móviles y vamos a poder hacer una pequeña pausa activa.
lo que les comentaba anteriormente. Cuando tenemos los horarios determinados, más que todos los niños que están en las clases, entonces decir, ok, cada que termine una hora, te vas a levantar, vas a caminar de tu cuarto hasta la puerta y regresas y te conectas para que no te mantengas de una hora a otra hora sentado al frente de un computador, sino para que más que todo oxigenes tu cuerpo, puedas mirar hacia otros lugares, ¿sí? Más que todo hay un factor distractor y volver hacia la siguiente clase. Secciones claras. Situaciones especiales acordadas de antemano para evitar conflictos, es decir, determinar secciones totalmente claras donde no se debe usar el dispositivo móvil y no de una mala manera, sino claramente de una buena manera, ¿sí? Consecuencias conocidas. ¿Qué ocurre si no se cumple el acuerdo pactado con antelación? Es decir, que claramente si no se cumplen ciertos parámetros de que se están redactando para poder tener una mejor convivencia o tener una mejor hábitos saludables digitales, entonces claramente va a haber una consecuencia. Es decir, si yo duermo con el teléfono junto a la cama, es decir, no voy a tener un buen descanso o un buen sueño recuperador. Si no, me mantengo durante largas horas frente a un computador, claramente va a haber una fatiga ocular. ¿Ok? Entonces, los adultos también tienen que participar, es decir, todos este acuerdo familiar que vamos a realizar no es tan solo con los niños, sino también parte de ustedes mismos, tanto como ustedes papitos, poder poner y ser la cabeza principal para que nuestros hijos, nuestros estudiantes puedan seguir los pasos de ustedes y puedan claramente ir mejorando estos hábitos digitales saludables. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos un reto. El reto de la semana es conversar 15 minutos sin interrupciones y sin dispositivos. Es decir, vamos a proponernos 15 minutos, ok, vamos a dejar todos el teléfono a un lado, vamos a tener estos 15 minutos en donde vamos a preguntarnos cómo nos fue en el día, cómo te fue, preguntas con nuestros papitos, con nuestros niños, para poder saber cómo ellos también se sienten. A veces es muy importante poder escuchar a nuestros hijos de cómo se sienten, de qué piensan ellos. A veces pensamos de que porque estamos en el teléfono no hay una interacción social, personal, entonces es muy importante proponernos por lo menos unos 15 minutos de una pausa o una escucha activa con nuestros niños. Elegir un hábito, ¿sí? No solo elegir un hábito, es decir, realizar alguna actividad en conjunto con nuestros niños, no solo uno, no hace falta cambiarlo toda la vez, un pequeño ajuste sostenido genera grandes resultados. A veces pensamos de que no, un hábito es una rutina y tengo que hacerlo todos los días, no. Generalmente los hábitos suelen realizarse a veces cuando más que todo fomentamos la disciplina en nuestros estudiantes. Vamos a ver que cuando hay disciplina, nuestros estudiantes, las personas, los niños, los jóvenes, los adultos no lo sienten como una prisión o una cárcel, ¿sí? Escribirlo, muy importante. A veces no es tan solo pensarlo, sino también accionarlo, es decir, escribirlo. Yo a veces personalmente cuando quiero realizar alguna cuestión, quiero proponerme algo, no tan solo lo pienso, sino también lo escribo, porque el sistema, el mismo cuerpo ve de que tanto como lo pienso, lo escribo y me va a accionar a también realizarlo. Entonces, lo vamos a realizar durante 7 días, ¿sí? Generalmente a veces los hábitos suelen cumplirse durante determinado tiempo cuando lo hacemos paulatinamente. Entonces, no, muy importante iniciar con estos 7 días, pero lo más recomendable, lo más factible es realizarlo durante todo, si es posible, el resto de nuestros días, ¿sí? Para claramente mantener y fomentar estos hábitos saludables, poder mejorar nuestra calidad de vida, poder mejorar nuestros hábitos saludables, tanto digitales como sociales. Entonces, muy importante poder conversar cada 15 minutos, elegir un hábito, poder escribirlo y realizarlo durante estos 7 días para ver cómo nos va, cómo vemos que genera un cambio durante estos 7 días. Más que todo, ustedes como papás y con sus niños, poder realizarlo de manera en conjunto y claramente fomentar un poquito más la interacción familiar y la convivencia familiar. ¿Ok?
Entonces, este ha sido el tema del día de hoy, cómo construir hábitos digitales saludables, un tema muy importante y muy lindo también, porque conecta la era digital con la actividad física, los hábitos saludables. Entonces, espero les haya gustado este tema muy entretenido. Tal vez alguna pregunta, alguna vivencia que ustedes tengan, algo que deseen acotar, queridos padres, les escucho. ¿Sí? Daniel, la mamita de Daniel. Hola, mis buenos días. Buenos días. Créame que muy agradecida con esta capacitación. A veces nosotros pensamos hacer cambios, solo lo pensamos, como usted Ajá, decía, y no actuamos. Y exactamente. realmente es un llamado de atención personalmente para mi esposo y para mí como padres, porque mis niños no usan mucho, a más de sus clases, ¿no? No Ujú, usan mucho la tecnología, pero nosotros sí pretexto trabajo, pretexto muchas ujú. cosas y a veces no le damos el tiempo. Y solo quería, si me permite, compartir una frase. Yo la había escuchado hace mucho tiempo, es de un escritor estadounidense que dice, los niños nunca han sido muy buenos para escuchar a sus mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Entonces yo siempre Exactamente. ajá, la parafraseaba diciendo que los hijos no muchas veces nos escuchan, pero sí nos imitan o hacen lo que Ujú. nosotros hacemos. Y créame que voy a iniciar el reto personalmente con mi familia y le agradezco mucho por abrirnos los ojos, porque a veces necesitamos un llamado de atención de otras personas o un aviso de otras personas para saber que no estamos Ajá. haciendo las cosas correctamente. Exactamente, sí. Los niños son visuales, los niños son visuales, los niños aprenden viendo, jugando más que todo. Entonces, a veces uno piensa de que, no, mi hijo tiene que aprender de mí o porque yo le digo tal cosa. No, ¿por qué mejor no cambiar uno mismo, hacer estas acciones que el niño puede observar y ve, ok, si mi papá lo hace es porque es correcto, porque mi papá o mi mamá saben ellos. Entonces, a veces es muy importante accionar desde la persona principal, es decir, de la cabeza principal, lo que son ustedes los papitos de los niños. El representante de Jorge Gustavo, o usted se Bueno, llama Jorge. mi Ah, ok. nombre es Jorge Gustavo, sí, y mi hijita Trinity Ayala es la que va a participar en este tiempo. Entonces, sí, también muy agradecido por la forma en que nos explicas. Y claro, hay que tener nuevos hábitos y en eso veo que me toca ponerme bastante ya en compromiso, porque sí, o sea, este es el tiempo de limitar a los niños. Los niños tienden a correr a velocidades en lo que les gusta. Ajá, Entonces hay que enseñarles a limitar en eso, si estoy de acuerdo. Y otra cosa también que he visto que me sucede es que también a veces conversaciones con personas así, me doy cuenta que mejor tengo que evitar el hecho de que les digo que ahora está la niña, va a entrar en una escuela en línea, ¿no? Entonces hay una como, como que no les parece la idea de esto de participar en esto. Pero yo hace mucho tiempo, cuando empezamos con esto de la tecnología, yo vi que siempre hay que dar un paso adelante en la tecnología, estar siempre adelante, porque exactamente. después viene y estamos ahí con dificultades. Entonces a mí me ha pasado que yo siempre he estado, como decir, un pasito adelante, buscando qué es lo que me puede servir para mejorar en tiempo y cosas. Y claro, sí hay ciertas consecuencias cuando uno se pone ahí a participar. Entonces, estos hábitos sí son muy importantes y toca, como yo he estado pensando, entonces poner en la pared de mi casa, poner un acrílico con estos esferos de tinta para poder escribir ahí todas las cosas que se necesita, porque entre oír y hablar y a veces el escribir ayuda bastante. Entonces, eso me he dado cuenta que me ayuda bastante. A veces me olvido, y eso que está escrito en el WhatsApp, algo así, me olvido de las horas, de todo. Entonces sí, es importante un cuadernito, o como le digo, voy a poner un acrílico para poner un esfero de tinta y escribirle ahí en letras grandes lo que hay que hacer. Entonces ese me parece un buen hábito también. Sí, Y exactamente, otra tal cual como cosa, lo mencionaba. Ajá. sí, sí, eso era una parte, entonces ahí me acuerdo también de que esto de la tecnología para participar así en grupo a distancia era genial. Y es Ujú, o sea, para mí era genial en esa época que no se tenía
cómo hacerlo. Entonces ahora tenemos esta capacidad de unirnos, conectarnos con alguien en el otro lado y, o sea, hay que aprovechar. Es como yo a veces cuando me dicen, me hacen una crítica, no, ¿cómo le vas a poner a tu niña en esta escuelita? Ya, no, no. Entonces digo, me pongo, digo, tú ahorita te pondrías a viajar en colectivo sabiendo que tienes metro. Entonces toca Claro, es usar verdad. lo que Siempre tenemos. hay que, ajá, hay que Eso, mantenernos a y la muy par con la agradecido. tecnología. Sí, sí, muy Exactamente. agradecido y eso, siempre habrá preguntas en las cuales yo esté preguntando, ¿no? Entonces, muy amable por todo y a todos buenos días y excelente día también. Listo. Gracias a ustedes, queridos papitos, por haber estado hoy en día en esta nueva, en ese nuevo tema, que es muy importante más que todo. A veces es muy difícil iniciar con estos hábitos. Yo sí les recomendaría que, bueno, referente al área de actividad física, yo siempre trato de que más que todos los niños aprendan de una manera lúdica, ¿sí? Porque es más interesante más que todo, no solo decir, ok, a las de 4 a 5 no vas a usar teléfono, de 5 a 6 vas a hacer tareas. O sea, eso se siente como un régimen. Entonces, a veces los niños suelen decir, no, esto está muy doctrinado. Entonces, ¿por qué mejor no hacer de una manera lúdica? ¿Ok? Entonces, es decir, a tal hora o tal día va a ser totalmente una convivencia familiar donde vamos a dejar los teléfonos fuera, vamos a tratar de hacer un poquito de juegos recreativos, juegos de mesa, poder ver una película, ¿sí? Para que más que todo también no tan solo los niños se puedan distraer de los dispositivos móviles, sino también puedan conectarse de manera familiar, fomentar y seguir incrementando estos lazos familiares, tanto sociales, ¿sí? Más que todo eso, yo sí les recomendaría muchísimo que pongamos en práctica aquello. Como lo decía mi estimado Jorge, a veces no es tan solo, no es tan solo pensar, sino también accionar, el escribir para poder realizarlo, a veces es muy importante. Ujú. Tal vez Sí, algún papito más que quiera aportar algo, alguna vivencia, ¿sí? Leonardo, mi ¿Cómo estimado le vamos? Leonardo, Buenos muy días. buenos días. Buenos días con todos. Pues agradecerles por habernos permitido estar en esta charla. Pues nos sirve mucho. Como dice, a veces de las vivencias o de las experiencias uno se aprende o simplemente uno escucha y pues a muchos les pasa algo similar o exacto. Entonces nosotros este año es el primer año que hemos optado por recibir las clases online por nuestro pequeño. Entonces, una de las razones es primero, la seguridad. Como manifestó el papito hace un momento, vivimos en unos momentos donde la seguridad no es tan confiable como para uno darse el lujo de decir, bueno, nuestros niños van y vienen, por más que se le dé el recorrido y todo eso, siempre está el latente de que puede pasar algo. El otro es, pues, por las experiencias que nosotros hemos vivido dentro de las instituciones donde a los niños, como se dice, los quieren así como doctrinar para que simplemente sean como robots que o te sientas o te levantas, no hablas, escuchas y hablas cuando yo Ujú. te lo digo y piensas lo que nosotros queremos que pienses. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos tomado esa opción. Me manifestaron y me dijeron que la institución tiene otra metodología donde ellos explotarían su máximo. Esperemos que pues, nos vaya muy bien. Yo creo que con lo que nos manifestó y con lo que hemos recibido las charlas por parte de ustedes, estamos muy motivados de parte de mi esposa. Gracias a lo que nos acaba de decir, es algo que se puede agregar más como un plus para poder tener un control mejor dentro del hogar. Igual para que no se aburra, como se dice, no hay que hacerlo muy tedioso. Eso sería mi aporte a esta reunión. Perfecto, un gusto haberlo escuchado. Igualmente cada uno de los aportes, queridos papitos, que son muy valiosos porque hablan desde la vivencia más que todo. Entonces, yo finalizo esta charla, esta conferencia, de que pongamos acciones pequeñas. No es necesario de hoy en día hacer un cambio radical, sino realizarlo de una manera paulatinamente, ¿sí? De a poco se van creando grandes hábitos.
¿sí? Entonces es muy importante, yo les aconsejo de esa manera, como docente de educación física y más que todo motivadora de la actividad física y incrementando los hábitos saludables, la calidad de vida, ¿sí? Más que todo de niños, jóvenes y adultos, tanto para ustedes como para nuestros queridos estudiantes. Entonces, sin más que decir, yo me despido de ustedes, que tengan un excelente día, queridos estudiantes, queridos representantes de nuestros niños, y bueno, entonces ya vamos a iniciar con la jornada académica con nuestros estudiantes para poder recibirlos. Gracias, Miss. Listo. A ustedes por haber Gracias, estado aquí doctora. hoy en día. Muchas gracias. Gracias. Chao, cuídense.